Muy buenas noches nuevamente. Efesios, diseñados para más. Jóvenes, students, you're good to go. Thank you for being here. Si tenemos estudiantes acá entre middle school y high school, envíelos, no les pasa nada, los van a cuidar. Allá está el pastor Tony con todo su equipo sirviendo fielmente cada semana. Es una manera en que seguimos haciendo discípulos. Acuérdense, la palabra nos dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Entonces confiamos que la semilla está siendo plantada y el Señor va a traer fruto a su tiempo. ¿Les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. Y te pido que prepares nuestros corazones para lo que tú quieres hablarnos hoy. Señor, que yo sea un vaso útil en tus manos, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios es un libro de 6 capítulos. Si nunca lo has leído, te invito a que lo leas. Es simple de leer, es cortito. De hecho, si eres malo para la lectura, de verdad, si eres malo para leer, pienso que máximo 1 hora terminas de leer ese libro. Máximo 1 hora. Si eres bueno para leer, entre 15 y 20 minutos acabaste de leer esos 6 capítulos. ¿Y por qué es importante estudiar Efesios? Fíjate que Efesios está en el Nuevo Testamento, fue escrita por Pablo y es una de las más profundas y teológicamente ricas cartas del apóstol Pablo. Pablo la escribió alrededor del 62 después de Cristo, desde una prisión en Roma. Él lo escribió y lo escribía a la iglesia de Éfeso. La estaba escribiendo para ellos. Y muchos la han llamado a Efesios la reina de las epístolas. Spurgeon decía que esta carta era la más importante de toda la Biblia para el cristiano. Para el cristiano, esto es completamente para el cristiano. Ninguna otra porción de la Escritura contiene una concentración tan gloriosa de verdades del Evangelio como Efesios. Spurgeon lo decía. Esta carta nos recuerda que no somos simplemente individuos que intentan vivir una vida cristiana, somos parte de algo mucho más. Somos parte de la gran familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo y la manifestación del reino. Y antes de profundizar, quiero que entendamos un poquito sobre qué estaba pasando en Éfeso. ¿Dónde estaba Éfeso y por qué? Éfeso está donde ahora es Turquía. Hay una imagen aquí que se le conoce como Asia Menor y lo podemos ver en el mapa. Hay una imagen acá, si me la ponen. Ok, no la pusieron, no pasa nada. Pero ahí está. Esto es lo que conoce Asia Menor y esto lo encuentran en Biblia Todo. Si alguna vez quieren un estudio para estudiar la Biblia Todo es una promoción que les hice ahí, ¿no? Pero vemos que esto es lo que se le conocía y se le conoce como Asia Menor, Asiria y Media. Y Éfeso estaba acá enfrentito de Grecia, que es donde ahora es Turquía. Esta parte es Turquía. Y Éfeso estaba situado en un lugar muy importante. Era un lugar donde, a pesar de que no está exactamente al lado del mar, estaba muy cercano al mar y había había muchas cosas que se intercambiaban acá. Era un lugar de intercambio. Era también un centro religioso. Ahí se encontraba el templo de Artemisa, la Diana de los Efesios, básicamente. Ese templo son las ruinas que aún existen. Esta parte de mano derecha es el templo original, donde era la reina, la diosa Artemisa, donde se adoraba. Los efesios tenían un alto nivel de oración hacia ella. Y se le conoce también como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Éfeso también existió Cornelio Celsus. Y usted dice, ¿quién es Celsus? Bueno, mira, una de las librerías más conocidas es esta. Esta librería se quemó después de un incendio que hubo. Él buscaba pergaminos. Es el primer libro de medicina que se escribió, lo escribió él. Y esta librería es muy importante, es parte de lo que está en Turquía. Si algún día el Señor te permite viajar para allá, puedes ver lo que en Turquía todas estas ruinas aún existen. Y tú dices, bueno, ¿y eso a mí qué me importa, pastor? Es importante que entendamos lo que está pasando alrededor de este tiempo. Era una ciudad y un lugar donde estaba lleno de supersticiones, estaba llena de idolatría, estaba llena de magia. La práctica de la hechicería era muy común y muchas personas dependían de rituales paganos. Y hacían este tipo de rituales porque ellos querían entender parte de su vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? La gente conocía esto y corría a estos dioses, corría a estos sabios, corría a estos lugares
para encontrar. Éfeso era un lugar donde la luz del evangelio contrastaba fuertemente con la oscuridad. Había una oscuridad espiritual masiva en esta parte de Éfeso. Y esto es importante porque los creyentes de Éfeso estaban rodeados de una cultura que no compartía sus valores. Era una cultura que iba completamente en contra de lo que ellos creían. Ellos se enfrentaban presiones para volver a la idolatría, el materialismo, el pecado. Constantemente estaban siendo incitados. Imagínate, ese templo siendo conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Cuántas personas no crees que llegaron a visitar o llegaban ahí? Y es la presión cultural. Nosotros vivimos ahora en ese tiempo, en ese contexto similar al mundo que vivimos hoy, lo que ellos vivían en aquel entonces. Estamos rodeados de una presión cultural constantemente. Enfrentamos presiones que nos invitan a alejarnos de nuestra fe. Por eso la palabra de Pablo, lo que él comparte acá en Éfeso, a los efesios, son igual de revelantes para nosotros hoy. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Pero es importante también encontrar el contexto histórico para saber por qué lo escribieron. Si alguna vez tú tienes una pregunta sobre por qué un libro está, cómo se escribió, por qué lo escribieron, es bueno que estudies, busca la parte histórica, porque eso nos abre mucho más los ojos para entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Pablo pasó aproximadamente 3 años en Éfeso durante su tercer viaje, y esto lo vemos en Hechos, que durante este tiempo Pablo predicó en una iglesia, en la sinagoga de los judíos, pero luego se enfocó en predicar a los gentiles. Ahí fue donde se fundó una iglesia fuerte, con unos líderes bien capacitados. Y fue testigo de un avivamiento que surgió de ahí. Ahí arrancó un avivamiento fuerte, un avivamiento espiritual donde muchas personas dejaron su idolatría y quemaron sus libros de magia. Sin embargo, también enfrentó persecución por parte de los fabricantes de los ídolos. Se enojaron porque le estaba tomando la chamba. Vino a predicar y pues la gente dejó de creer y dejaron de comprar todos los ídolos que compraban, dejaron de comprar los libros de magia. Pues lógico que se iban a enojar, y empezó a tener mucho roce con eso, porque les estaba arruinando el evangelio, les estaba arruinando su negocio. A pesar del crecimiento de la iglesia, los creyentes en Éfeso todavía enfrentaban desafíos después de que Pablo se fue. La persecución externa por parte de la sociedad presionaba constantemente a la iglesia de Éfeso. Había una presión masiva sobre ellos. A diferencia de las otras cartas que Pablo escribió, Efesios no trata de corregir un problema específico dentro de la iglesia. En cambio, es una carta teológica y práctica. Es una carta que es altamente práctica para nosotros y resuelve o responde a una pregunta crucial que constantemente tenemos nosotros: ¿quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir a la luz de nuestra identidad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Quién soy yo? Pues mi primer nombre, por si no saben, es Edgar. No sabían, aprendieron algo de mí hoy. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y más allá, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Y cómo puedo vivir una vez que entiendo esa identidad? ¿Cómo puedo vivir eso? Pablo escribe esta carta con 2 propósitos principales. Primero, quiere recordarnos a los creyentes su identidad en Cristo. En los primeros 3 capítulos, acuérdense que Efesios está dividido en 6 capítulos. En los primeros 3 muestra las riquezas espirituales que vienen en Cristo, les explica que han sido escogidos, redimidos y sellados. Y nos ayuda a comprender que somos parte de un gran plan divino. Y en los últimos 3 capítulos nos exhorta a vivir de acuerdo a esa identidad. Una vez que yo entiendo quién soy yo, ahora me exhorta a vivir bajo esa identidad. Y eso es lo que nosotros queremos llevar durante esta serie, que van a ser un par de semanas. Vamos a estar viendo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Es una manera que nosotros queremos juntos estudiar la palabra de Dios. No es porque ustedes no la lean, no se trata de eso. Es por motivarnos a nosotros mucho más a seguir leyendo, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? No importa quiénes seamos o lo que estamos pasando, nuestros corazones y mentes necesitan estar llenos de las buenas nuevas del Evangelio constantemente. Y esto es lo que este libro nos quiere dar. Los primeros 14 versículos, que es lo que vamos a leer hoy, Efesios 1, del 1 al 14, forman una de las declaraciones más poderosas de la identidad del cristiano. Número 1, somos escogidos y adoptados.
Somos redimidos y perdonados, somos herederos y somos sellados. Estos son los que los primeros 14 capítulos nos da una identidad clara de quién somos tú y yo. Si no sabemos que somos escogidos, vamos a vivir con inseguridad. Si no sabemos que hemos sido redimidos, viviremos con culpa y con vergüenza. Y si no sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, vamos a vivir con temor e incertidumbre porque no conocemos quién somos. Y esta carta a los Efesios nos quiere abrir los ojos en esta manera. Nuestra identidad en Cristo es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida cristiana. Si yo no sé quién soy, no puedo empezar a vivir por quién soy yo. Fuimos diseñados para más en Cristo. Hemos sido diseñados para mucho más de lo que normalmente vivimos o creemos. Y esto fue solamente la introducción, para entender por qué hablar de Efesios. Y dice, pastor, ¿por qué no agarran otro tema? Yo te lo voy a decir de esta manera. Es un recordatorio constantemente. Nosotros somos muy olvidadizos. Si no, pregúntenle a mi esposa. A mí me manda el HIV por leche. Llego con todo menos con leche. ¿O no? Y después me han regresado y el HIV ya está cerrado y ya no alcancé leche. Y salí mal. Necesito estar constantemente recordado. Entonces, ¿qué hace mi esposa cada que voy a HIV? Me dice lo que tengo que ir a hacer. Y como 10 minutos después me manda un mensaje. Acuérdate que fuiste por leche. Yo no sé ustedes si son igual de olvidadizos que yo, pero para mí es importante entender quién soy yo en Cristo y ser recordado constantemente, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida. Y hoy quiero decirte que hay 3 verdades en los capítulos del 1 al 14. En el versículo 1 del 1 al 14, que en Cristo somos escogidos antes de la fundación del mundo. El Señor te escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo. Y mira lo que dice Efesios 1. Dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, quien Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Antes de que el mundo fuera formado, el Señor nos creó y nos dice para que seamos ¿qué? Santos e intachables. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El Señor se complació en hacer esto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Interesante que estos primeros 6 versículos nos dejan claro cómo el Señor pensó en nosotros y nos sigue amando de la misma manera. La primera bendición espiritual que Pablo menciona es que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. La doctrina de la elección nos muestra que nuestra salvación no es un accidente, sino parte del plan eterno de Dios, porque aquí lo deja bien claro. No fuimos elegidos a base de nuestras obras, sino en base a su gracia. Mira lo que dice 2 Timoteo, una carta también de Pablo. Dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia. La gracia es el regalo que yo no merecía, para mostrarnos eso por medio de Cristo Jesús. Desde antes de que el mundo existiera, Dios tenía un plan para nuestra vida y nos había predestinado para ser adoptados como sus hijos. Esto significa que tu identidad, mi identidad, no está determinada por lo que yo pueda hacer, porque yo no hago suficiente para merecerla. Tú y yo no podemos hacer suficiente para merecerla, y no se basa por eso, porque si se basara por mi desempeño, no lograríamos nada. Nosotros obtenemos esto por su amor soberano.
ese amor que perdura. Dios no solo nos escogió, sino que nos llamó a vivir en santidad. La elección divina es una licencia para vivir de cualquier manera, sino un llamado a reflejar el carácter de Dios. Sean santos porque yo soy santo. No es mi free card, ¿no?, de poder hacer lo que quiera. He sido llamado a ser santo porque Él es santo. Él nos ha separado para ser su pueblo, apartados del pecado y dedicados a su gloria. La santidad no es una carga, sino el resultado natural de haber sido adoptados en una familia. Es una gran diferencia cuando yo entiendo que he sido adoptado. Si pensamos en un niño de un orfanato, él no elige a sus padres. Son los padres quienes eligen al niño por amor. Lo llevan a su hogar, le dan un nombre, un lugar en la familia, un propósito. De la misma manera nos ha adoptado Cristo a nosotros. No porque lo mereciéramos, sino porque nos amó primero. Nuestra identidad en Cristo es un regalo de la gracia, no algo que ganamos con nuestro esfuerzo. Es un regalo. Es un regalo inmerecido que el Señor pone en nuestras manos. Y no es por lo que yo pueda hacer, sino por su amor. El simplemente saber que tú y yo hemos sido escogidos debe transformar la manera en que vivo. Solamente de saber que alguien decidió verme a mí me debería de impulsar a ser diferente, a tener un corazón agradecido constantemente. Mi identidad no depende de lo que otros piensen de mí, sino lo que Dios dice que somos. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos dice lo que debo de pensar, lo que debo de ser, de quién soy yo. Recuerda, tu identidad no la determina alguien ni la dicta alguien. El Señor te dice quién tú eres. El Señor te da el valor que el mundo tal vez no nos da. Constantemente somos bombardeados con pensamientos de que no soy suficiente, no hago lo bueno, siempre cometo errores. No soy definido por eso. Soy definido por el amor del Señor. Si he sido adoptado en su familia, debo reflejar su carácter y vivir con esa seguridad de que tengo un lugar en Él y el lugar en Él está seguro. Yo tengo un lugar seguro en Él. Dios nos llama a vivir conforme a nuestra identidad como sus hijos. Y deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido adoptado por Dios? ¿O sigo buscando mi valor en las opiniones de los demás? ¿Dónde encuentro mi valor? ¿Dónde encuentro mi valor? Es una pregunta. ¿Dónde encuentro yo quién soy? ¿Quién determina cómo soy yo? ¿Estoy comprometido con la santidad o estoy conformándome con una vida cristiana superficial solamente para que aparentar? Esta semana en social media me salía, interesante que vamos a hablar de disciplina de los padres, ¿no? Una conferencia para padres y me salía que cómo la gente de antes disciplinaba, cómo disciplinamos hoy en día. Y es triste ver cómo disciplinamos hoy, ¿no? A cómo disciplinaban antes. Y estaba este muchacho que estaba en un lugar donde vendían sodas y smoothies. Y el muchacho estaba aparentando que tenía dinero. Y llega el papá muy enojado y le dice: tú no tienes dinero, ¿de dónde sacaste ese dinero? Dice: no, yo traía. Y enfrente de los amigos lo expone. Dice: tú no tienes nada, no eres nadie, te robaste el dinero. La semana pasada nos hablaba el Señor: hey, ¿te conozco? ¿Estoy viviendo bajo esa identidad o estoy aparentando a lo que no soy? No vivamos bajo una falsa identidad. Acuérdense que mi identidad está en Cristo. No debemos vivir con miedo o inseguridad espiritual. Si Dios te escogió, me escogió, Él va a completar la obra que Él comenzó en mí. Esa es una promesa. Estamos constantemente siendo pulidos, constantemente siendo alineados. No hemos llegado a la perfección y posiblemente nunca vamos a llegar ahí, pero el Señor constantemente va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestras vidas. Entonces en Cristo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, pero en Cristo también tenemos redención y perdón. Y eso es lo que a mí me trae mucha alegría, saber que he sido perdonado y que he sido redimido. Mira lo que nos dice del 7 al 10: Dios es tan rico en gracia
y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propósito, su propio buen plan, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en esta tierra. La segunda bendición de Pablo es que hemos sido redimidos y tenemos perdón de nuestros pecados. Y aquí se utiliza una palabra, en algunas versiones habla la palabra redención. La palabra redención, o hemos sido redimidos, en griego es apolotrosis. Es la palabra apolotrosis, que significa el precio pagado para liberar a un esclavo. Estamos esclavos al pecado y el Señor ha pagado el precio por ti y por mí. Hemos sido liberados. El pago ya se hizo, ya ha obtenido perdón. Antes de conocer a Cristo éramos esclavos, atados a una vida de culpa, de vergüenza, de separación de Dios. Sin embargo, Dios pagó el precio para rescatarnos y darnos libertad. No vivamos bajo esclavos. No vivamos bajo una mentira de que yo soy un pecador y no puedo hacer nada. No, el Señor me ha redimido, Él ya pagó el precio. No me lo merezco que pagara el precio, pero ya lo hizo. Puedo vivir en libertad. Estoy libre de la culpa. La redención que tenemos en Cristo no solo nos libera del castigo del pecado, sino que también nos libera de su poder. No solo nos salva para el futuro, sino que transforma nuestra vida en el presente. Mi vida es transformada hoy en día y se refleja cómo el Señor ha hecho un cambio en mí. A través de la cruz, Cristo nos ofrece un perdón completo, pero también un perdón abundante. Es un perdón que abunda. Dios no nos redimió a medias, no dio un down payment para ti y para mí. Él pagó completo, nos limpió completamente, nos perdonó completamente. Su gracia no solo cubre algunos pecados, sino que borra toda nuestra culpa y nos hace nuevos. Y ese es donde yo encuentro descanso. Imagínate que tú tienes una deuda impagable en el banco. Por alguna razón te endeudaste y no hay manera que tú la pagues. No hay manera que tú puedas hacer un pago suficiente para bajarle a la deuda, porque el interés es tan grande que cada pago que tú das ni siquiera paga los intereses. Si alguien está así, no puede ir al de al lado. Esa deuda va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y de repente llega alguien y paga la deuda en su totalidad. Ahora no solo estás libre de la carga financiera, sino que tu ansiedad se va. ¿Alguien ha debido algo que no ha podido pagar? Y te sientes ansioso porque, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Cuando alguien paga la deuda por ti, se te quita la ansiedad. Te da descanso, te da paz. Te puedes ir tranquilamente al mall, a ver aunque sea. Pero tranquilo te vas. Porque si no, ni siquiera te quieres acercar al mall, no se me vaya a pegar algo saliendo de ahí. De la misma manera, cuando el Señor ha pagado la deuda por ti, puedo vivir en paz. Ya no hay ansiedad en mí. ¿Me habrá perdonado el Señor? El Señor me perdonó. Dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Ya no hay una deuda más. Él agarra así, rompe la deuda, ya no tengo que pagar. No solo nos salvó del castigo eterno, sino que también nos ha liberado para vivir una vida nueva en Él. Ahora tengo que vivir como alguien que ha sido perdonado, como alguien que su deuda haya sido pagada. ¿Cómo vive alguien así? Tranquilo, confiado, sonriente. Si hemos sido redimidos, entonces no debemos seguir viviendo con culpa ni vergüenza. Dios nos ha perdonado completamente, y si Él no recuerda nuestros pecados, nosotros tampoco deberíamos de recordarlos. Yo recuerdo mucho que mi líder de adolescentes en México me decía, te voy a enseñar a orar. Yo decía, te voy a enseñar a orar tú. Y me dice, cuando le pidas perdón al Señor, pídele que sane tu corazón y que te ayude a ti a perdonarte. Dice, ¿por qué?
Me dice, porque muchas veces vivimos recordando y pidiéndole perdón al Señor por el pecado que ya le pediste perdón, porque tú no has aceptado el perdón. Wow, me voló la mente. Y es cierto, vivimos así porque ya te pagamos la deuda y ahí llegas el lunes. ¿Cuánto le debo? Nada, ya se pagó. Ok. Y el otro lunes, ¿cuánto le debo? Porque no me creí que me pagaron la deuda. Y él me decía, cuando tú pidas perdón al Señor, dile, sana mi corazón. Si el Señor no va a recordar mi pecado, ¿por qué lo voy a recordar yo? Si Él ya me perdonó. Tengo que vivir con libertad. Nuestra redención no se basa en lo que hicimos, sino en lo que Cristo hizo en nosotros. Ahí se basa la redención. El pago del pecado, el pago de mi deuda, se basa en eso. Y eso me debe traer felicidad a mi corazón. Aceptar la redención significa vivir con gratitud y en libertad que Cristo nos ha dado. Si Dios ya nos perdonó, debemos de aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. No podemos seguir aferrándonos a la culpa, negándonos a perdonar a quienes nos han hecho algo o nos han herido. Porque van a decir como alguien por ahí, yo perdono pero no olvido. Entonces no perdonaste. Ahora, que nunca se me olvide lo que pasó es diferente, pero no te lo voy a recordar. Yo me corté todos mis tendones y nunca me acuerdo de eso, hasta cuando lo uso como un ejemplo, como hoy. Pero yo no ando todo el día, ay, me corté, ay, pobrecito de mí, perdí todos mis tendones, ay, no me acuerdo de él. Que se me olvida, no, me dejó una cicatriz y tengo aquí, me hicieron una seta. Me corté todos los tendones y una cirugía y otra cirugía. No me acuerdo del dolor, no me acuerdo qué pasó. ¿Me quedó una marca? Sí, me quedó una marca. Pero yo no vivo, ay, pobrecita de mi mano. Aprendo a vivir que el Señor ya sanó mi herida. Aprendo a vivir que el Señor ya pagó mi deuda. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios que los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdonemos, aprendamos a perdonar. Hoy Dios nos llama a vivir como personas redimidas. ¿Estamos caminando en libertad? ¿Estoy caminando en libertad? Ahora, por último, en Cristo tenemos herencia y el sello del Espíritu Santo. Qué bonito es saber que hay algo que me espera. Ahora, no, sí, pastor, yo estoy esperando que se muera mi papá para que me deje todo. No, de eso no se trata. Mi papá ya nos dijo, no les voy a dejar nada. Eso me lo gané yo, cómprenselo de ustedes. Y si le quieren dejar a sus hijos, pues allá ustedes. Pero la diferencia, no estoy echando a mi papá, me está viendo probablemente. Pero no es esperar esa herencia material, sino lo que nos espera. Mira lo que dice del 11 al 14. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hemos sido sellados y tenemos herencia. Nuestra salvación no solo nos da perdón y redención en el presente, sino que también nos asegura un futuro glorioso y en la presencia de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Y lo que Él ha preparado para nosotros es incorruptible y eterno. Mira lo que dice Pedro. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. Es la herencia que tengo. Pablo dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo como la garantía de nuestra herencia. En la antigüedad, el sello era una marca de propiedad y autenticidad. Cuando un rey enviaba un documento, él tenía que poner su anillo y lo marcaba, diciendo, sí, este sí está aprobado, esto sí es. De la misma manera, el Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas.
Su presencia en nosotros confirma que le pertenecemos y que Él cumplirá su promesa al darnos vida eterna. Segunda de Corintios nos dice: y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Si Dios nos ha dado esta herencia y nos ha sellado con su Espíritu, debemos vivir con confianza y seguridad. No debemos dudar de nuestra salvación ni vivir con temor e inseguridad. Eres salvo si tú reconociste al Señor con tu boca. Eres salvo. El problema es que no le creo al Señor. Pero es que ya fallé, Dios. ¿Cómo te vas a agradar de mí? Si Dios no nos mira de esa manera. Él no nos juzga por lo que puedo hacer o no puedo hacer. Dios nos está llamando a vivir con esa seguridad de que somos suyos. Tenemos una herencia eterna y estamos sellados con el Espíritu. Cuando estudiamos estos versículos en Efesios 1, podemos ver la claridad de nuestra identidad en Cristo. Es algo que no depende de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos o de circunstancias. Es una identidad basada completamente en la gracia y el propósito de Dios en mí. He sido elegido, he sido adoptado, he sido redimido y he sido perdonado, y ahora soy heredero porque estoy sellado con el Espíritu Santo. Esa es la verdad en la que tengo que vivir. Si realmente entendemos quiénes somos en Cristo, nuestra vida debe reflejarlo. No podemos vivir como personas sin rumbo cuando Dios nos ha dado una identidad tan gloriosa. Pero pastor, es que yo no sé qué hacer. Adora al Señor, honra a Dios, teme al Señor. No podemos permitir que el mundo, nuestra cultura, nuestras propias dudas definan quiénes somos en Cristo, cuando Dios ya lo ha hecho a través de su Hijo. Ya nos definió. Si somos escogidos, debemos vivir como personas santas y apartadas para Dios. Si somos redimidos, no podemos seguir atados a la culpa o al pecado. Y si somos sellados con el Espíritu Santo, deberíamos caminar con seguridad y confianza en Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer. Debemos de vivir bajo estas verdades. He sido escogido y por eso debo de vivir santo y apartado. He sido redimido, ya no estoy atado a la culpa. Y he sido sellado y por eso puedo caminar con seguridad. Puedo caminar bajo esa seguridad y decir: Señor, ¿quién soy yo para que el Rey se pueda ver en mí? ¿Quién soy yo? Cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida y preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy viviendo como alguien escogido? Como alguien que ha sido adoptado, no porque yo escogí al Padre, no, el Padre me escogió a mí. ¿O sigo buscando opiniones? ¿Quién crees que soy yo? ¿Estoy viviendo como alguien redimido, libre de culpa? ¿O sigo cargado de cadenas? ¿Estoy viviendo en la seguridad de que el Espíritu Santo me ha sellado? ¿O dudo constantemente de mi salvación? ¿Quién soy yo? La pregunta más importante que el ser humano debería responder es: ¿quién soy? En un mundo que constantemente nos dice que nuestra identidad está basada en nuestro trabajo, en mis ingresos, en mis logros, en mi apariencia, en lo que los demás piensan de mí, debemos recordar que nuestra identidad no la define el mundo. Mi identidad la define el Señor. Y hay un coro que cantamos aquí constantemente que dice: yo soy quien tú dices que soy. He sido perdonado. Yo soy quien tú dices que soy. Soy hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Y dice: ¿soy hijo de Dios? Sí, lo soy. Estoy seguro que soy hijo, hija de Dios. Y luego dice: libre soy en Él. ¿Eres libre? Dice: y soy libre en verdad porque lo creo. Y a lo mejor nunca habías pensado en la letra de este canto y lo hemos cantado tantas veces aquí. Y no te has puesto a meditar en lo que cantamos, pero estamos cantando Efesios.
Dice, y en tu casa, Dios, hay un sitio para mí, mi herencia. ¿Quién soy yo? He sido escogido, he sido perdonado. Y yo soy quien tú dices que soy, no lo que el mundo dice que soy. Sus hijos, como sus hijos, Él nos ha dado libertad y nos ha preparado un lugar para ti y para mí. Y si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida al Señor Jesús, esta es tu oportunidad. Decir, yo quiero ser ese hijo de Dios, que pueda vivir bajo esa seguridad de decir que yo soy libre, yo he sido escogido, ya no vivo bajo las cadenas del pecado. Mientras estemos en el mundo vamos a fallar, pero no me define eso. El Señor te quiere escoger a ti, porque te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él quiere redimirte, quiere pagar tu deuda y quiere sellarte y decir, este es mi hijo, esta es mi hija, y por lo tanto le daré una herencia que es la vida eterna. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.